Muy buenas tardes, amigos del Instituto Caro y Cuervo. Estamos muy complacidos con el maestro Andrés Ospina, joven escritor, de estar compartiendo con ustedes este rato y de hablar de una serie de palabras como hablan los bogotanos, como hablamos y como hablaban los viejos bogotanos. Entonces, gracias por acompañarnos y también darle las gracias a Elvira Cuervo, a Daniel Sampera, a Carlos Castillo, bueno, a todo este grupo de personajes que organizan estos encuentros de la palabra. Y también el honor tan grande que nos dan de estar en esta semana con estos grandes escritores que han venido este año a acompañarnos. Andrés, no sé si tú quieras darles un saludo. Bueno, pues protocolariamente agradecer el honor de estar, por supuesto, aquí en este escenario hablando de castellano, una de las dos cosas que más nos gusta hacer en la vida nosotros, ¿cierto? Podríamos decir. Y pues no, un gusto también estar contigo porque jamás nos habían reunido, digamos como que esta suerte de intercambio generacional es la primera vez que queda propiciado entre dos personajes que no se llevan tanto finalmente, pero que comparten el gusto por este tema de ser bogotanos de alguna manera y de pensar a Bogotá de muchas formas. Entonces pues lo que queremos es hacer una charla como si estuviéramos en la sala de la casa de nosotros o de cualquiera de ustedes y poder conversar informalmente sobre este tema que nos convoca hoy, pues a propósito de tantas cosas. Andrés, el maestro Andrés, perdón. Gracias por lo de maestro. Hizo un trabajo, una investigación muy interesante que yo la recomiendo y con el cual se ganó un premio que le entregó la Alcaldía Mayor de Bogotá y escribió 2 tomos del Bogotálogo. Es el bogotano que se habla hoy en día. Es una magnífica recomendación, en todas las librerías ustedes van a conseguir el Bogotálogo. Yo me divertí mucho leyéndolo y es un libro de consulta que tengo, porque muchas personas me siguen llamando a decirme, mire, tiene tal palabra en su cachacario, entonces he seguido anotando palabras para si algún día vuelvo a sacar otra edición del cachacario, poder hacerlo crecer más. Maestro Andrés, esto que usted ha hecho, lo hace un maestro como usted. Muchas gracias, maestro, y con el capítulo de elogios, entonces yo quisiera que me permitiera por favor el cachacario que tenemos acá. Esto no fue preparado ni mucho menos, es pues para referenciar estas publicaciones que realmente son muy valiosas, porque en el transcurso de esta investigación para hacer este bogotálogo que tan generosamente reseña el maestro Alberto Borda, una de las grandes fuentes que encontré fue precisamente este cachacario que tiene este sabor tan bogotano desde su portada misma y que es pues una de esas maravillosas ediciones que produce esta casa, que es Punto Aparte, que hace cosas tan bonitas y trabajos tan simpáticos. Este libro pues es digamos que una inmersión nostálgica en una cantidad de cosas. Creo que es un ejercicio muy honesto, muy sincero, muy valioso, muy valiente y muy sesudo para que las palabras no se mueran de inanición, perdidas en un diccionario tal vez, o perdidas en algún momento cuando se hablaban y se utilizaban. Y yo quisiera comenzar entonces, pues aparte de elogiar esta publicación y de recomendarles a todos ustedes que si pueden conseguirla la tengan, pues quisiera preguntarle desde lo nostálgico y ya a la vuelta de los años que lleva esto producido, porque ya lleva algunos años en el ruedo de este texto, ¿cómo fue el proceso de investigación? Muchos desde Cuervo para acá nos hemos dado a la tarea de hacer, la palabra diccionario me parece pretenciosa de pronto, pero digamos un glosario o algo parecido, o de hacer un ejercicio de investigación alrededor de las palabras. ¿Cuál fue la metodología que se inventó finalmente, digamos, desde el empirismo que puede tener un músico o un abogado o un escritor para contarnos cómo se hablaba en esa Bogotá cachaca que hoy ha derivado en Bogotá pluriétnica o pluricultural? Vean, después de los elogios mutuos, le pasan a uno un poquito los nervios, ¿no? Porque estar sentado aquí delante de tanta gente tan culta, carachas, entonces, así, es que mi señora me dijo que tratara de no decir mucho carajo, porque yo digo mucho carajo. Entonces, carachas estuvo bien, ¿no? Bueno, sí.
La idea de hacer este trabajo del cachacario se remonta a que la mesa del comedor de mi casa, cuando yo era chiquito, era lo más agradable porque llegaban mis tíos, llegaban mis primos, porque con nosotros vivía mi abuela, que era furiosa, carajo, y no dejaba hablar a los niños en la mesa. Uno hablaba y decía, los niños no hablan en la mesa, y lo callaban a uno. Pero ellos hablaban un idioma tan sonoro, una serie de palabras tan chuscas, tan agradables, carajo. Y que con el tiempo fueron cambiando, entraron en desuso esas palabras. Entonces me tomé el trabajo de empezar a anotarlas. Iba anotando en papelitos, y me empezó a crecer eso, y luego lo empecé a pasar a un cuaderno, y los amigos me empezaron a decir, oiga, pero préstenos su cuaderno para conocer, y me llamaban y me decían, mire, tiene tal palabra, tiene tal cosa. Entonces ahí fui anotando. Tengo guardada, que me da esta pena mostrar, en los papelitos en que yo anotaba. Mire, entonces estaba en un restaurante, yo oía a alguien hablar y yo anotaba acá. Por ejemplo, la palabra jurgo, un jurgo, carajo. Estoy acatarrado, estoy agripado, estoy constipado, decían las más distinguidas, ¿no? Sí. Estoy lleno de achaques. Y fui llenando papeles y papeles hasta que me dijeron, ¿sabe qué? Y me animaron, saque un libro. Y me arriesgué y logré sacar el cachacario. Esto lo hice a petición de los amigos y para dejar algo por escrito. Yo quiero aclarar que esto es sin pretensiones de ser literato ni de ser un académico. Esto es una cosa muy sencilla que hice, pero lo hice con mucho cariño y yo creo que por eso fue que salió bien. Este diccionario tiene como 1460 palabras, este lexicón, digamos, ¿no? Y de palabras que han ido entrando en desuso, como la palabra cafre, por ejemplo. La palabra guaricha, fufurufa, las cuchuminas, ¿no? Esas son palabras, mujerzuelas de vida alegre, o hoy se dice de moral distraída, ¿no? Y se dicen muchas otras cosas también, ¿no? Sí, sí. Andrés, no sé cómo lo dirán hoy en día ustedes, pero bueno. Yo soy casto, desconozco esa Sí. verborrea. Y otras palabras como gurbia, que es tener hambre, ¿no? Tener apetito. Y una palabra que yo creo que siempre escuchamos en la casa, mijo, llévele a su mamá la cociánfira esa, la cociánfira, ¿no? Que está ahí en la mesita noche. He escogido unas palabras por la letra A, por ejemplo. Por ejemplo, ala, alita. Es una forma de saludarse cariñosa que se usaba. Ala, alita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy, ¿cómo se dice? Hoy hemos adoptado un chilenismo, que por cierto es muy curioso, y que es una muletilla, digamos, que se utiliza como prótesis al terminar las frases, y que espero no ofenda a los oídos castos. La gente muy joven, en lugar de poner ese ala, que era como esa muletilla de la que se valían en su momento, ahora pues apelan a un sencillísimo huevón simplificado a guón, y perdónenme pues que yo esté profanando estos sacros territorios de estos maestros, pero ese huevón es una cosa muy curiosa porque no solamente funciona en género masculino, sino que se extrapola al género femenino, y eso es muy curioso porque de ahí que una mujer también llegue a llamar a otra mujer huevona, ¿verdad? Sí. O huevona a lo chileno, cuando sería más consecuente, por ejemplo, apelar por un también absurdo ovariona o algo parecido, ¿no? O esa muletilla, digamos, yo creo que sería el equivalente al ala que se tuvo en algún momento, sí. Aunque creo que ha surgido ahora una oleada de personajes que tratan de rescatar ese ala, ¿no? Hay un como neocachaco que está apelando. Lo que yo nunca he encontrado, y si alguien lo puede de pronto mencionar, es el origen, digamos, primigenio de ese ala. ¿De dónde vendrá esa expresión que nos caracteriza y que nos caricaturiza, o por lo menos así nos pintaba Carlos Arturo Rueda, ¿no? Sí. Ese es el próximo trabajo que voy a hacer. ¿Ala? ¿De dónde viene? Sí. Suena mejor ala que la otra, sí. Otra palabra que al hablo, dice uno delante de los chinos,
vamos para un ágape. Entonces no tiene ni idea qué es el ágape, ¿no? Que es una fiesta, es una celebración. Hoy te dicen rumba. Es que depende, yo creo que el ágape ha evolucionado ha tenido muchas facetas desde mucho tiempo atrás hasta hoy, ¿no? Pues en algún momento pues se hacía el ágape o se hacía el fandango, por ejemplo, pero más recientemente, digamos, si uno recorre toda la historia del siglo XX y mira pues todo lo que ha ocurrido en algún momento, pues si nos devolvemos 50 o 60 años, se hacía la Coca-Cola bailable o la empanada bailable o algo parecido. En algún momento la gente se iba de rumba, ¿verdad? Luego se fue de foforro también, entonces ha habido una suerte de metamorfosis en esas prácticas pues Claro. que finalmente derivan en lo mismo, ¿no? Porque Se hacían foforros. el estado lamentable de los beodos sigue siendo el mismo después de la... Se hacían los foforros y se bailaba chucuchucu. Pero ahí vamos, por ejemplo, a un tema, porque se bailaban varias cosas, digamos, aquí se ha bailado chucuchuco y se ha bailado, por supuesto, el cuartetazo, pero también ha habido movimientos, digamos, que han caracterizado a la Bogotá y a la Colombia del siglo XX, y ahí yo quiero hablar de algo que ha sido un tema que ha tocado muy sesudamente también el maestro Borda, y es el cuento de los yeyes y los gogós. ¿Qué diferencia puede haber si uno se devuelve a la Bogotá de ese parque de la 60 y a esa Bogotá, digamos, de la bomba y de esos espacios, y si se pone a hablar de esos dos, ¿qué diferencia hay entre un gogó y un Bueno, yo yeye pienso realmente, que ¿no? era casi lo mismo. Lo que pasa es que los Coca-Colos fueron de los años más o menos 60 y los yeyes de los años 70, yeyes y gogós, ¿no? Pero era casi lo mismo. Los muchachos de esa época, que muchos de ustedes debieron conocer el Tubo Avián, los Coca-Colos que iban al Tubo Avián o al CRIM de la calle 67 con carrera 13, ¿no? Y lo que se comía ahí, ¿no? La famosa, un plato muy colombiano y Bogotá, que son las empanaditas del Tubo Avián, eran famosas. Y lo que se comía en el CRIM de la 67 con 13, frente a la casa misteriosa, esa que era de Eduardo Santos, que era el pollo en canasta y un helado, un ponqué de chocolate con helado de vainilla. No, que eso era... Esto es verdad, a mí no me tocó, yo alcancé a conocer ya el CRIM ya en momentos, el chiquito, ¿no? Del 85, yo conocí ya en otros momentos de mi vida, ahí fue donde aprendí la palabra casata, fíjese usted. Pero tengo una pregunta, alguna vez le leí a D'Artagnan que era muy pernicioso para el estómago una malteada de banano que vendían en ese CRIM. ¿Es eso cierto? Pues una malteada de banano, lo decía D'Artagnan, no sé qué tan cierto sería. Yo pienso que eso siempre debe producir ciertos efectos posteriores, sí, de quedar pesado. Fueron épocas muy bonitas, entonces las fiestas a las 3 de la tarde, ¿no? Cuando baila uno el chucuchuco, yo les decía. Siguiendo con este tipo de palabras, cuando las cosas le salen bien, dice uno, oiga, al pelo. Hoy dicen al peluche. Al peluche o al peluchín, Sí. también se puede decir, aunque también yo no quiero por supuesto ser el obsceno de esta mesa, ni mucho menos, Sí. pero pues una manera como se habla cuando alguien le va... Y este es un caso interesante de evolución, digamos, de un término, y es pues la palabra chimba, ¿no? Todo lo que polisémicamente nos dice hablar de algo chimbo, ¿no? En este momento algo al que si a uno le va muy bien en algo y es muy joven, le va a la chimba, sin ningún recato, sin ningún tipo de problema, pero si uno se va más atrás, digamos una cosa muy chimba es todo lo contrario, ¿verdad? Es algo como insustancial, como sin ningún sentido, ¿no? Un cheque chimbo es algo falso, ¿cierto? Pero una invitación chimba también es como, este plan tan chimbo al que me invitaron, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo... y váyase usted más atrás y mire la connotación genital del tema también, ¿no? Sí, dice uno, oiga, chusco, ¿no? Y hoy dicen, uy, qué chimba de vaina. Qué chimba, ¿no? Sí. Hay les recuerdo otras palabritas, por ejemplo, la palabra acolitar, que era, pues, era el alcahueta, el cómplice, ¿no? Mija, sea acomedida, ¿no? Que es el colaborador servicial. La palabra asueto. Un día llegué al Moderno a hacer alguna diligencia y encontré a los chinos ahí frente al cultural, ahí acostados, asoleándose, eran 10:30 de la mañana. Y les dije, ¿y ustedes por qué no están en clase? Entonces me dijeron, no, es que hoy no tenemos clases. Entonces dije, carajo, pero en este colegio sí viven de asuetos, ¿no?
Se pararon mi hijo y todos los chinos, uy, papá, ahorita es que asuetos, uy, a tomarme el pelo por la palabra asuetos. No tenían ni idea de que existía esa vacación corta que se llama asuetos. Ese fue también uno de los motivos que me llevó a pasar y dejar el recuerdo escrito de estas bellas palabras, ¿no? Cuando iba uno a tierra caliente y caminaba y terminaba uno achajuanado. Dice uno achajuanado y los chinos, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué idioma tan raro que habla mi papá, no? Es que achajuanado. ¿Cómo dicen hoy? Mamado. ¿Achajuanado? Sí. Llevado, ¿qué más? ¿Se les ocurre otro de pronto? Sí. Asoleado. Sí. Sí. Ensorochado. Sí, lleno de achaques. Sí. Había otra palabra que los amigos iban y se la amarraban, ¿no? Se metían sus anatoles, ¿no? La palabra amarrársela y los anatoles, yo no sé si ustedes han vuelto a oír esas palabras. ¿Ustedes han visto? Es que yo no sé si será, bueno, yo no sé, de alguna manera obviamente si uno se pone a pensar digamos que la forma como hablamos refleja evidentemente muchísimo de lo que somos y de alguna forma como que da cuenta de nuestras prioridades como pueblo, de ahí que yo, y me salgo un segundo del tema, pero es que quiero tocar aquí el tema de los muchos nombres que hemos dado a los distintos fermentos destilados y añejos en la historia de Colombia, desde la chicha hasta el chirrinchi, sin olvidar por supuesto otros compuestos que han atravesado nuestros gaznates, y es que pues nosotros hemos sido un pueblo sumamente ingenioso, y uno cuando dice, por ejemplo, digamos, cuando uno se sienta con alguien y le pide que le regale algo, ¿verdad? Uno se sienta en la tienda, ¿por qué el colombiano pide regaladas las cosas que va a comprar? Me regala, ¿será que en el fondo eso esconde un temperamento mendicante por parte nuestra o algo parecido? ¿Por qué, por ejemplo, uno se sienta con el compañero de mesa y piden un postre o dos y dice, no, pidamos uno solo, yo te robo? ¿Qué significa? O sea, de fondo, ¿qué es lo que estamos tratando de decir ahí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la gran cantidad de términos, y ahora vuelvo a eso, por ejemplo, a los sanadores, o también a los guarilaques, por ejemplo, o a las onces, que teóricamente si uno se va a los códigos cifrados, algunos dicen que se refería a las 11 letras que conforman. O meterse sus chichas. O meterse sus chichazos o sus guarapazos, por supuesto, ¿no? Uno iba a fiestas y sacaba a bailar a la niña que le gustaba y decían, deje la macice. El amacice, ¿no? Entonces le decía a uno, no, es que yo soy el admirador de ella, era el que le estaba arrastrando el ala. Amacice fue un personaje también de caricatura, ¿no? De Mundo al Día, uno de las primeras caricaturas, digamos, que se hizo, no tan famosa, por supuesto, como La fue el amargado, como Don Abundio, se llamaba Amacice, que según tengo entendido, no estoy seguro, pero creo que era de Samper, que era uno de los pioneros del género de la caricatura en el país, fíjense ustedes, ¿no? El amacizamiento. Les voy a recordar otras palabras como de la B, por ejemplo, bandearse. Mijo, bandéese solo. Sí. Ese tipo es bestial, ¿no? Esa palabra bestial. La botica. La botica es otra palabra linda. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos ahí por los lados de Chapinero en la 63 y mi papá decía, voy para Bogotá, venir al centro, ¿no? Voy para Bogotá, como si viéramos en Zipaquirá voy para Bogotá, ¿qué se te ofrece? Entonces mi mamá le decía, ¿vienes a almorzar? Entonces decía, sí, vengo a almorzar. Entonces llévate la fórmula de los remedios del niño y pasa por la botica y los compras, ¿no? Y si vienes a almorzar, cómprate unas curas para la sopa. ¿Saben qué son las curas? Los aguacates. Y la botica era la droguería donde preparaban y expendían los remedios de los niños. Mientras tanto, mi mamá decía, entonces yo voy a La Fama y compro lo del almuerzo. La Fama, la carnicería. Son palabras que han ido cambiando, se han olvidado, claro. Yo me acuerdo que decían, hablando de una niña, decían, esa china es muy buena moza, ¿no? Era un penco de vieja, una vieja chusquísima. ¿Cómo dicen ustedes? Soy de una muchacha de esas. Bueno, está buenísima, siempre se ha dicho, ¿no? Sí. No creo que sea patrimonio de esta generación, ni mucho menos. ¿Qué es tronco, tal vez? ¿O algo parecido? Sí, está buenísima.
una monja. Oiga, pero ¿qué tal la emancipación femenina también, como se ve también reflejada como un hecho lingüístico inobjetable? Y de ahí que las mujeres, es decir, los hombres de una manera un poco obscena siempre se refirieron a una mujer de ciertas gracias como una hembra, ¿verdad? De alguna manera la emancipación ha permitido que ya una niña pueda referirse, creo que en un acto de igualdad y en un acto de justicia lingüística, a un hombre como un hembro también. Entonces también ocurre eso, ¿me parece? ¿Un hembro? Un hembro, sí, es un hembro. Sí. Nosotros hablábamos de... Claro, obviamente, con una licencia que se toma quien lo hace, ¿no? Porque no creo que la RAE aplauda, por supuesto, esas conductas emancipatorias. Sí. Uno hablaba de los compañeros que fulanito de tal es buena ficha, buena papa, ¿no? Y fulano de tal, eso sí bebe, es muy buena copa, ¿no? Y las mamás decían, no, mija, es que con ese volate que tuve ayer, no te pude llamar, es la palabra volate, ¿no? Y el volate que habían tenido ayer era porque a las 11:30 de la mañana se han sentado a oír radio, a oír una radionovela que se llamaba El Derecho de Nacer, una historia de amor y de dolor que ha conmovido a América, con Albertico Limonta. Bueno, a mí me pusieron Albertico por... ¿Limonta? No, por la novela. Y entonces... Había muchas, ¿no? Jean Lipo y todas esas. Claro, estaba Chan Lipo, Lipo, la ley contra el AMBA, Calimán. Calimán. ¿No? Bueno, pero entonces la historia del volate que estaba tan embolatada es porque se sentaban a ver a oír la radionovela El Derecho de Nacer, y eso era de 11:30 a 12. Entonces se sentaban con la empleada del servicio doméstico a oír eso y dejaban ahumar el arroz, dejaban quemar la sopa, porque en esa época los señores alcanzaban a llegar a la casa a almorzar a las 12 del día. A las 12 del día sonaban las campanas, sonaba una sirena y la gente iba a su casa a almorzar. Y hubo muchos problemas conyugales por ponerse a oír radio, esas novelas. Y apenas terminaban, las pocas líneas telefónicas que había en Bogotá se congestionaban llamándose a preguntarle, mañana yo creo que Albertico, no sé qué, y a fulanita y todas esas cosas. Y entonces descuidaban los quehaceres de la casa, ¿no? Oír radio, me va a salir un momentico y lo voy a contar, es que oír radio es una cosa encantadora, ustedes no se pueden imaginar, yo tengo un radio, he vivido con un radio y me despierto a las 2, 3 de la mañana, yo oigo brujos, yo oigo de todo, ustedes me digan, yo me sé la programación de todas las emisoras. Y yo me acuerdo que nosotros oíamos La Vuelta a Colombia y llevábamos al colegio, nos sacábamos escondidas un radio transistor, que eso era como el iPod de hoy en día. Lo llevábamos escondidos, o no, Felipe, ¿se acuerda cómo era la vaina? Y se sentaba uno en el colegio y empezaba a oír uno La Vuelta a Colombia, a Carlos Arturo Rueda inventándose La Vuelta a Colombia. Porque después, cuando estuve haciendo la investigación de lo de Coca-Cola y Yeyes Gogos de esa época, las carreteras eran casi un poquito peores que las de hoy. Entonces se enterraban los transmóviles, se recalentaban, nunca llegaban a la línea, por ejemplo, y el tipo nos narraba todo el cuento de Cochise, de Pachón, de Rubén Darío Gómez, pasando eso, y esa emoción que uno sentía. Y salía uno del colegio y apenas llegaba a la casa, cogía las latas de gaseosa, las limaba por debajo, les echaba cera, les echaba cáscara de naranja y salía uno a correr la vuelta a Colombia por el borde del andén de la casa, de la calle, alrededor de la manzana. Yo le contaba eso una noche a mi hijo y a mis sobrinos y me decían, pero papá, ¿de usted qué nos está hablando? Mire, ese era de los mejores juegos, es que jugar en la calle era una delicia, es que jugar en la calle se acabó la vida de barrio. Yo conocía a toda la gente que vivía en el barrio, en que cada casa, quién vivía y con quiénes jugábamos, ¿no? Los partidos de fútbol que jugábamos, bueno, todo lo que hacíamos, ¿no? Todas las maldades que uno hacía en esa época. Pero el radio ha sido una cosa encantadora, carajo, ¿no? Entonces ya hablé del volate. Andrés. Le dio el volate a... Sí, porque yo estoy hablando mucho, carajo, y yo quiero que usted Tranquilo. nos hable por qué resolvió escribir usted el Bogotálogo. Pues el caso mío es distinto, yo no soy biológicamente un producto de la bogotanidad rancia, ni mucho menos. Soy un bogotano de primera generación, como yo creo que muchos de ustedes. Mi mamá es de Calarcá, Quindío, mi papá es de Cartago Valle, luego pues no tengo mucho digamos, de cachaco en el sentido estricto de la palabra. Y yo crecí oyendo un español o un castellano, para no entrar en debates, que venía más del Quindío, digamos, de donde venía mi mamá. Entonces yo no iba a peluquearme, sino que yo iba a motilarme, ¿verdad? Y muchas cosas, digamos, ocurrían en mi vida que me hicieron notar desde muy pequeño que había formas particulares de hablar y que había formas distintas de llamar las cosas. Estoy hablando de cuando tenía 4 años
por supuesto. Y también me di cuenta, después con el transcurso de la vida, que quizá la concepción del bogotano se había quedado concentrada en la del cachaco upper class de mitad de siglo, un poco. Es decir, que nosotros nos pensamos como bogotanos, o lo que tenemos en la cabeza como un bogotano es un cachaco. Y lo digo yo porque de vez en cuando por ejemplo, el maestro Borda no está ocupado, entonces me llaman a mí de un noticiero de televisión para que les hable de la Bogotá vieja o algo así. Y entonces yo hablo sobre eso y lo primero que encuentro es que debajo de mi voz, voice over, se dice en inglés, ponen la gata golosa, ¿no? O sea, seguimos anclados en el estereotipo de un cachaco y yo quería, aparte obviamente de esa Bogotá cachaca que es valiosísima, que admiro muchísimo, que creo que debe preservarse porque el cachaco parece que estuviera extinguiéndose o mutando a otras cosas, a yupe y a otras cosas. Yo quería mostrar cómo se había hablado en Bogotá, incluso desde antes de que se hablara castellano en Bogotá, cuando hablábamos de guarichas o de guaches, o hablábamos de chuspas, porque ese término chuspa que ustedes consideran que es patrimonio del Valle, patrimonio vallecaucano y de la 14, y de los Borda del Valle del Cauca. Que no, ya no hay. Ese término, por ejemplo, era empleado originalmente para referirse a esas jícaras o costales que utilizaban los muiscas en algún momento. Entonces yo quería contar desde lo que se pudiera y desde registros cómo se ha hablado acá, o cómo se hablaba en tiempos de Bolívar, o cómo se hablaba en distintos momentos, y generar una suerte de diálogo entre generaciones, que es más o menos lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos confrontando un pasado quizá más glamoroso y más bello con un presente pues de hibridaciones y de todos esos procesos. Entonces pues se me ocurrió hacer ese libro, tuve esa idea durante muchos años, en algún momento salió una convocatoria para hacer un concurso y para presentarme a un concurso y hacer ese libro. Mi propuesta fue favorecida y me dediqué a hacer un libro que se sale, digamos, del rigor que implica hacer un libro viéndome a mí como un filólogo, que no lo soy, o como un lingüista, y que es más bien hacer literatura y un ejercicio de especulación alrededor de las palabras. Y eso pues básicamente fue bogotálogo, que implicó meterme en hemerotecas, implicó meterme en distintos espacios, digamos, me implicó entrevistar gente cuyas edades oscilaban, ¿no? Porque ahora mucha gente pone la S y dice pixina y escenario y ese tipo de cosas, oscilaban. Entonces, sí, no, porque está muy común ahora eso, ¿no? Que la S se la han convertido en ese fonema excelente, ¿no? Sí. Una vez encontraban dos gamines, ahí es un chiste, ¿me puedo contar? Claro, Es una anécdota mejor, no tiene mucho de chiste. En la calle y uno le dijo al otro, uy, ¿sí sabe que quitaron la H del abecedario? Y el otro dice, uy, qué simba. Bueno, pero volviendo al tema, entonces me metí en eso, entrevisté mucha gente y traté sobre todo de rasgar un poco en la oralidad, que es lo que uno no encuentra, porque uno se devuelve 100 años y no hay ningún registro grabado de cómo hablaban los habitantes de esta ciudad. De manera que rasgar en la oralidad es mirar uno en papeles y tratar de buscar palabras que seguramente nunca se escribieron, porque uno hay muchas palabras que utiliza permanentemente y que nunca escribe, sobre todo pues de esa jerga coloquial o de barriada. Entonces pues ese era el ejercicio más o menos de hacer bogotálogo en resumen. Sí. Por la che hay muchas palabras, por ejemplo esa palabra de chepazo, ¿no? Y una vez un gringo se enamoró de una colombiana y la vieja le dijo, mire, yo me caso con usted, pero usted aprende a hablar en español, porque yo no me caso con un tipo que no sepa mi idioma. Entonces el tipo se comprometió y le dijo, mire, yo aprendo a hablar español, y apenas aprenda, voy a Bogotá por usted. La llamó y le dijo, ya estoy hablando divinamente y yo ya sé el español que necesito. Se vino para Bogotá, salió la niña a recibirlo, y apenas se bajó del avión, pasó y vio un aviso en un periódico que decía, chepazo de Iguarar en el Campín. Se devolvió. Pero la che es una cosa, o sea, nosotros hemos sido muy prolijos en el uso de la che, ¿no? O sea, todas las ches que tenemos acá, ¿no? Pues desde las pronunciables hasta las impronunciables, pero pues hay un diccionario de la che de Troller y Arias, que es un documento magnífico además y que también, por lo menos en mi caso, fue una inspiración pues encontrarnos con todo lo que hemos producido en materias de ches, ¿no? Sí. Por la che hay varias, hay por ejemplo chabacano, ¿no? La chácara, la chacarita, ya casi nadie usa, la chácara es el monedero, para los que no sepan, mi papá tenía su chácara y ahí le sacaban las monedas para para las 11, dijo alcánceme la chácara, la chacarita. Eso en Bogotá se oye bien, pero en la costa es una grosería, sí, chácara, chacarón. La chanfa,
ese fulanito está sin chanfala, ¿no? Y el hijo de tal, es una changuita, carajo, es una changuita, ¿no? Y vive chapeado, ese chino que vive todo chapeado. Chapeado es coloradito. Bogotá no es chapeado de naturaleza, ¿no? Más el boyacense, digo. En otra época decíamos chapol. El chapol era el policía, el aguacate. Y había otros que eran los chupas, ¿no? Que eran los chupas, eran los del tráfico. Sí, nos la acabaron, ¿no? Ese es un oficio extinto, ¿no? El chupa. Es que mire, hay una serie de oficios que han ido desapareciendo. El carbonero, por ejemplo. Es que en Bogotá las estufas eran de carbón, entonces pasaba el señor del carbón. Y a cada mes iba un señor, el desollinador. Había otro que tenía un pito especial para y entonces era el que soldaba y afilaba cuchillos. Yo soldaba las ollas que se soldaban y los platones. El cartero, por ejemplo. El cartero, ayer caminando, de pronto vi un tipo en una moto de Servientrega, con casco, con un computador y una cosa. Y en cambio el cartero que llegaba con un pito vestido de azul y en bicicleta, a llevar buenas o malas noticias, una carta era la cosa más rica que le llegara a uno, ¿no? O un telegrama. ¿Era que era tan malo ese servicio de postal que nunca llegaban esas cartas? ¿No? Era un telegrama, pésimo. Era un telegrama o un cable o un Marconi. Sí, un Marconi. Sí, es que han desaparecido muchas de esas profesiones. Maestro, pero hay un documento de sonido muy bonito que si ustedes quieren consultar, lo remite a uno mucho a muchas de las cosas que se decían en la Bogotá de mitad de siglo, de principios de siglo, y está en los archivos de la HJCK. Es unos versos muy bonitos de Víctor Mayarino Padre, que se llaman Los Pregones de Bogotá, y ahí hablan de toda la gran cantidad de oficios que desapareció, como son los parihueleros, los aurigas, la gente, los conductores de tranvía, ¿no? Los tranviarios, la señora que cada vez son menos las que dicen botella de papel por las calles, cada vez son esas señoras con las que me asustaban a mí de niño y me decían que me iban a capturar si no me portaba bien, esas señoras cada vez son menos y esos oficios también han desaparecido. Los lecheros. El lechero y la botellita de leche. Claro, y los zapateros de barrio. Uno llevaba los zapatos a que le pusieran carramplones. Los chagualos. Los llevaban los chagualos allá que le pusieran carramplones para que les duraran harto, el tacón no se les acabara. Para las personas que no sepan que eran los carramplones, era un pedazo de hierro que le ponían uno en el tacón, en la parte donde se gastaba más. Y entonces así duraban mucho más los zapatos con los carramplones. No, es que los paleteros, ¿no? Es que no me acuerdo qué más cosas había. Los que vendían ropa los domingos, que llegaban a las casas a venderle a las empleadas del servicio la ropa a crédito y los colchones y esas cosas, eso también desapareció. Chapurrear. Yo inglés, chapurreo. Sí. Hay una palabra linda y cariñosa, chato querido, chato, chatico, chatica linda, carajo, ¿no? Ahorita que usted habla de la gata golosa, yo quiero hacer una anotación, que los programas de música colombiana por radio desaparecieron. Pongan el radio, den la vuelta. Si usted quiere oír música colombiana, le toca levantarse a las 4 de la mañana a escuchar el programa Ordeñemos la Vaca. Y mientras nos cuentan cómo se mata el nuchi, cómo Baigón mata el nuchi, al fondo nos ponen la gata golosa. Entonces estamos felices porque estamos oyendo música colombiana. ¿Usted oye esos programas a las 5 de la mañana? Claro, pero es que no hay respeto por la música colombiana. En Caracol había un programa que se llamaba Así Canta Colombia, de Muñoz López, ¿cómo se llama? Pero existió hasta hace muy poco, ¿no? Así Canta Colombia. Tenía un programa los sábados de 8 a 10 de la noche, que tenía una audiencia magnífica, porque tenía la posibilidad de oír una música colombiana. Lo pasaron a la madrugada del lunes de 1 a 2 de la mañana. Dicen precioso pero horario, tengo precioso programa, horario, precioso ¿no? horario. O sea que el único que lo oye soy yo. Sí. No, pero de pronto también una cosa que sucede con la música colombiana, y eso sí esa sería una reflexión interesante en este momento, y es que los aires andinos
se han perdido de alguna manera, se han invisibilizado por cuenta, cosa que no sé si esté bien o mal, yo no voy a denunciar nada, pero yo creo que el Pacífico, por ejemplo, y el Caribe se tragó gran parte de lo que son nuestros Andes como cultura y creo que nosotros mismos como país nos hemos encargado de exportarnos como un país tremendamente tropical que lo somos, pues estamos en la zona trópica, tórrida del trópico, pero pues sí sucede eso. Mire, ¿no? yo tengo hace 11 años un programa de música colombiana, pero no es los sábados de 11:30 a 12:30 en RCN. Y cuando arranqué en Super, hablé con los dueños de Super, les dije, oiga, ¿por qué no ponen música colombiana? Dijo, no, claro, si nosotros ponemos vallenatos todo el día. Le dije, no, es que la música colombiana no solo son los vallenatos, pero hay una franja de gente que le gusta la música andina, póngala. Entonces ahí fue cuando me arriesgué a hacer hace 11 años el programa y hay que darle posibilidad a la gente, ¿verdad?, que pueda oír sus bambuquitos y sus pasillos. Y no solo vallenato, que el vallenato es buenísimo, es lindo, es las letras del vallenato viejo sobre todo, es una belleza. El misterio raro es una cosa para investigar a alguno de los que está aquí que de pronto tenga alguna inquietud. Por ejemplo, ¿por qué guabina? Guabina es el nombre de un pez, ¿no? ¿Por qué la guabina se llama guabina? Ese es un tema interesante y usted que es un intérprete de tiple maestro, por ejemplo, pues todas las teorías que hay alrededor de la existencia misma del tiple y de por qué el tiple se llama tiple, porque si hay algo colombiano en el mundo aparte de la marimba de Chonta, es el tiple. El tiple es un instrumento encantador, carajo. El triple era, supuestamente. No, el triple soy yo. Pero dice, ¿el triple qué? Este cuarto huele a chicote. Ay, sí, esa chichonera, ir a Chapinero en diciembre, esas chichoneras yo no me meto, cara, ¿no? Y me podían cerrar la puerta que ese chiflón me va a matar. Chinazo. Esa es otra palabra linda, chinazo, ¿no? Ay, no sea chinche, ¿no? Pasamos del Chiras, estuvimos del Chiras, pasamos buenísimo, cara, tan chirriado. Y ese es un chisgarabiz, un churro de vieja, un penco, churro penco se decía, ¿no? Los chusmeros. ¿Usted sabe qué fueron los chusmeros? Los bandoleros, los insurgentes. Por la D hay unas que, como dar caramelo, que es como tomarlo a uno del pelo, ahí, dar lora, darle en la jeta, sí, dar papaya, dar pasto. Entonces cuando uno jugaba, le daba pasto a los demás, ¿no? Dar rejo, siga sobando y lo va a dar su rejera. Dar tumbos, dárselas, presumir, ¿no? O dárselas de café con leche. Sí. Me fui de balde, me fui de balde. Oiga, de mucho caché, esta vaina de caché. Y esa vaina sí es de combate, sí, de combate. De contado, yo pagué de contado, ¿no? Y íbamos de gancho, sí. Y una fiesta de pipiripao, sí. Y iba de punta en blanco, sí. Nos fuimos de un jalón, o de un chichazo. La palabra dentífico, o estar deschavetado o desvirolado, andar todo desguarambilado, y dorar la píldora, hay que dorar la píldora. Echar de menos, por la E, ¿no? Echar de menos, echar globos, echar pata, echar quimba, echar pestes, ¿no? Echar piches, echar pupila, echar un motoso, echar vainas, echarle el cuento era declarársele a la niña, ¿no? Echarle el pato a alguien de alguna vaina, echarle los perros, echarle la madre y echarse con las petacas. Sí. El vendaje, ¿ustedes alguna vez fueron a una panadería y les dieron el vendaje? La ñapa o el vendaje, sí. A mí me mandaban a comprar el pan y yo me comía el vendaje. Cuando llegaba mi mamá dijo,
¿Y le echaron el vendaje? No, no me lo echaron. Enchaques fui a la casa de Margarita Enchaques de que me prestara el libro de química para verla, sí. Y es que esa china ya está en edad de merecer. Y eso queda en el Chorizo, en la Patagonia, en la Porra, ¿no? Para hablar de sitios distantes. Andrés, ¿hoy cómo se dice eso? ¿Lo digo? Sí, ¿Sí? Es que, Lejos, dice usted, ¿no? Sí. No, es que más bien yo creo que habría que pensar en la ubicación geográfica de eso también, ¿no? O sea, ¿qué es lejos para el bogotano o qué era lejos o qué eran extramuros de Bogotá hace 50 años y qué son extramuros hoy? ¿Verdad? Porque la gente, pues la Bogotá de antes llegaba hasta San Diego, si acaso, digamos, si hablamos de 100 años atrás, llegaba pues hasta ese espacio y de ahí para adelante pues ya lo que venía eran otros espacios diferentes y entonces ahí se partía la ciudad. Pero por ejemplo yo sí pienso, ¿qué cosas se nos quedan, digamos, de alguna cosa de ubicación espacial? Y es que para mí el tercer puente de Bogotá será tercer puente toda la vida y eso delatará mi edad y me delatará generacionalmente por siempre, aunque el tercer puente dejó de ser tercer puente hace muchísimo tiempo. Claro, existía el primer puente que era en la calle 100, el segundo puente en la 134 y el tercer puente en la 170, pero existía en la 127 el puente del Canódromo, que era un puente subterráneo que siempre que se llovía se inundaba. Sí, inmundo, se inundaba horrible. Y la carretera central del norte sigue exactamente igual. A uno lo sacaban a pasear al norte, entonces arrancaba uno ahí por la carretera central del norte, pasaba uno por Santana y eso ya había neblina y eso hacía frío ahí y uno pasaba por la imagen de Santana y en la 109 se daba Bendiciones y toda esa vaina y llegaba uno al primer pueblo que era Usaquén y seguía ahí, entonces uno pasaba por Tres Casitas, por Torca y iba a comer almojábanas a La Magola en Chía. Y si estaban en Guayabos, el papá lo llevaba uno entonces a Colombia a comer morcilla y papa criolla y todas esas vainas. Y si uno sacaban a la abuelita ese día, entonces había que ir hasta Sopó, a Alpina, a comer fresas con crema, porque no vendían nada más sino fresas con crema. Eso era lejísimos. Y requesón y esas cosas no vendían. No solo fresas con crema, eso ya no vendían nada más. Y eso era lejísimos. Y luego se devolvía uno y ponían radio sutatense, y entonces había un programa que se llamaba De Regreso a Casa con Otto Greffestein, que era el Julio Sánchez de la época. Tenía muy buena voz, ¿no? Una voz magnífica. Bonita, ¿no? Y eso, dormía uno lo más rico ahí, carajo. Haciendo a Otto. Sí. Iba uno si lo sacaban a veranear, esa palabra veranear es linda. A temperar, a una temperar, sueta. sí, a temperar y donde se sacaban a veranear. Y si iba uno para Villeta, por ejemplo, pasaba uno por Madrid y paraba uno en Villetica, donde vendían unas obleas y por Jamones Roa, unos sándwiches buenísimos. ¿Y vendían vino de Palma? Oiga, Sí. ¿qué es el vino de Palma? Yo he visto en las carreteras una cosa que es el vino de Palma, pero no sé qué es. Si alguien sabe de pronto. O si alguien ha tomado eso. Sí. Eso debe producir efectos graves. Es que Bogotá en esa época era una Bogotá diferente. De hecho, era linda, esos paseos ir al aeropuerto. Ir al aeropuerto del Dorado era una machera, ir a ver aterrizar aviones y ver despegar aviones y a recibir a la gente. Había una plataforma, un balcón donde uno se despedía de la gente y la llamaba. Y llevaban papa chorreada y claro, todo. Y veía uno y sobre todo lo mejor del aeropuerto, había dos cosas buenísimas, que había escaleras eléctricas. Y esa vaina, montar en escaleras eléctricas, subía uno y bajaba. En Sears también había, ¿no? En Sears, de la 53 y en Colseguros de la calle 17, eran los tres sitios donde había escaleras eléctricas. Y el aeropuerto era una machera porque había un sitio de la Federación Nacional de Cafeteros en que le regalaban a uno el tinto, no había que pagarlo, y todo el mundo iba hacia cola y tomaba tinto en el aeropuerto. Es que eran épocas encantadoras. Ir a Sears en la Navidad, a ver el árbol de Navidad de Sears, ir a ver el árbol de Navidad de Bavaria o el del Club del Comercio en la 63 y la iluminación de Chapinero, eso era encantador, cara. Uy, no, qué emoción. Ya iba a llegar el Niño Dios, la carta al Niño Dios, la compra de los regalos, el atafagua. Pero ustedes se han dado cuenta de la gran cantidad de palabras o de expresiones que utilizamos en Bogotá que nos parecen tan corrientes, tan comunes, tan universales y que son solamente bogotanas. Nosotros por la misma posición geográfica que tenemos en el mundo,
creo que tenemos una visualización muy particular de nuestro entorno. Por ejemplo, yo creo que los únicos que vamos al norte somos los bogotanos, ¿no? Los que vamos de paseo al norte somos los bogotanos. Y los colombianos, o sea, yo no conozco ningún otro país del mundo en donde exista el concepto de tierra caliente como lo conocemos acá. O sea, yo no conozco ningún lugar del mundo donde la gente se vaya a tierra caliente. Contiene mucho de absurdo, ¿verdad? O sea, o por lo menos contiene mucho de nuestro, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, Andrés tiene la razón en eso, pero ir a tierra caliente eso era una delicia en esa época porque… Al Carmen de Apicalá. No, a nosotros nos llevaban de pronto, carajo, lo sacaban uno a Melgar y entonces lo llevaban al Hotel Guadaira o si no a las casetas del Paisa. Y cuando iba uno llegando a Villeta, a Melgar, pasaba uno por la nariz del diablo. Uy, eso era como la Torre Eiffel, conocer esa vaina, carajo. Eso era Yo me acuerdo, había un carro accidentado, ¿se acuerdan? Que decía, lea la Biblia. Sí. Lo intimidaba a uno de una manera complicada. Era un carro amarillo, me acuerdo, era terrible eso. Sí. Pero todas esas poblaciones también han dado lugar como a un, ¿cómo lo podemos llamar? Como a un proto-castellano o a un paracastellano, porque todas esas poblaciones tienen su nombre posmoderno, digamos. Y otra vez… me excuso con los oídos castos, pero Girardot ya ha mutado a Tirardot, ¿verdad? Y Melgar ha mutado a Nalgar. Y muchas de nuestras poblaciones de toda la geografía colombiana pues se han ganado sus remoquetes, algunos mencionables y otros no tan mencionables. Unos incluso cargados de dolor, realmente, porque es triste, no me parece gracioso que Medellín en algún momento, en lo más enconado de la violencia, fuera Metrallín, por ejemplo. No es tan gracioso, como tampoco lo es que nosotros… estemos cohabitando tan tristemente a veces con el crimen y con tantas cosas, por ejemplo, que estemos dándole nombres cómicos al crimen, ¿no? O sea, solo a nosotros se nos ocurre llamar paseo millonario una modalidad de secuestro extorsivo, ¿verdad? Paseo millonario. O hablar del collar bomba o algo parecido, ¿no? O de la pesca milagrosa. O sea, todo lo que eso encierra, en el fondo, esconde muchas cosas de lo que somos. No sé exactamente si podemos llevarlo al delirio de pensar que estamos siendo indolentes, pero puede que sí. Sí, aquí se inventan unas palabras y unas frases muy divertidas. El collar bomba, la pesca milagrosa. No, váyase para atrás, es que mire. El paseo millonario. Y las cosas van mutando. Si uno se pone a pensarlo, el collar bomba de hoy, ¿verdad? El collar bomba o la motosierra de hoy son el corte de franela de antaño, es que no son nada distinto, ¿verdad? Y así uno, o sea, si uno hiciera una jerga de la violencia en el país, por ejemplo, y uno empieza cachiporros, ¿verdad? Uno empieza realistas, se encuentra con un historial bastante interesante de cosas y cada una con un origen muy particular, ¿verdad? Pájaros. Los chulavitas. Chulavitas. Sí. No, es que el idioma nuestro es muy rico, es que uno oye hablar también, por ejemplo, los bayunos, ese hablado bayuno, también vale la pena un día hacer unas reuniones de estas con gentes por departamentos, ¿no? Es que oír hablar un bayuno veo, ¿no? Y a la honcho, como dicen, y voy a la galería y llevo la chuspa, ¿no? Y compro el pan. Nos no dan vueltas, dan borondos, ¿no? No va a dar un borondo, dicen los… Sí. Y el mismo hablado de los paisas, hombre, los santanderianos, bueno, cada uno tienen sus dichos que, como nosotros bogotanos tenemos muchas acarachas y todas esas vainas, que allá no tienen ni idea qué es eso, lo mismo que el hablado de los costeños, que eso no se les entiende nada, porque… Sí. Sobre todo, el barranquillero es el que mejor habla. Es que mire, yo estudié en la Gran Colombia, aunque ustedes no lo crean, yo estudié Derecho y me gradué. Bueno, y mis compañeros eran todos costeños, entonces había barranquilleros, muy pocos, y hablaban muy bien, se les entendía. Al samario no se le entendía nada porque hablaba rapidísimo, no entendía nada. El vallenato cantaba y el cartagenero golpeaba, Alberto. Mi suegra era cartagenera y nunca pudo decir Alberto, Alberto. Y eso que la metí a clases de esa terapia del lenguaje, no, imposible, eso fue imposible. Bueno, sí. De palabras, por ejemplo, la palabra vitrinear. Es que si esa no está, ya voy en la B chiquita, carajo. No les dije los otros. Eso derivó en la familia Miranda, que es una familia muy colombiana también. Está claro. Pero mire, uno iba a Chapinero a vitrinear. Las señoras iban a vitrinear.
y a comprar zapatos ahí a la calle 60, que era la calle de los... Todavía, bueno. Entonces, uno hacía un recorrido por la carrera 13, para los bogotanos que están acá, desde la calle 66, 67, desde el Crimen de Lado, caminaba uno por la carrera 13 hasta la calle 57. Uno se encontraba por ahí 2:30, 20 para las 3 de la tarde un sábado con los amigos ahí en el CRIM y empezaba uno a caminar porque iba uno a ver a las niñas lindas, amigas de uno de diferentes colegios que salían con su mamá a vitrinear o a que les compraran los chagualos. Y nosotros ahí las veíamos y ni nos atrevíamos a hablarles, pero miren, ahí va. Uy, no, eso era una emoción la macha, carajo. Y llegaba uno a la 64 con 13 y estaba la cigarrería Henrys. Y vendían unas brevas con arequipe y hormigas de esas colonas, no. Y seguía uno caminando y estaba Avianca y había los apartados aéreos ahí en la plaza, en la esquina de la plaza de Lourdes, y había unos pajaritos volando por dentro, que eso no se salían, yo no sé cómo harían. Estaba el pasaje del Libertador y en el pasaje del Libertador había un sitio que se llamaba La Gioconda, que por las tardes, los sábados, había unos matines bailables, se presentaban los flippers y los speakers, que esos eran los Beatles de nuestra época. Nosotros soñábamos con ser speakers o Beatles, carajo, eso es flipper. Y cuando cumplí unos meses de novio, a la esquina de la 63 con 13 estaba la droguería Nueva York, estaba Dulces Colombina y el paraguas rojo de Alonso Restrepo. Y seguía uno subiendo y había un sitio que se llamaba, que vendían cosas de aeromodelismo, de un señor Barriga, bueno, no me acuerdo de tal nombre. Seguía uno subiendo y estaba La Piñata, y ahí vendían jugos, entonces uno invitaba a la niña, cuando cumplía meses de novio, a tomarse ahí una leche malteada de plátano. Y terminaba ahí la relación. Y el jueves, sí, claro, y el jueves habíamos capado colegio, ustedes saben qué es la palabra capar colegio, ¿no? Capábamos colegio y nos íbamos para el Imperio, un teatro que había ahí en la 63, a ver películas dobles y continuas. Entonces entraba uno a las 2 de la tarde y ya se quedaba hasta las 6, 7 de la noche viendo la misma película. Y Chapinero era un sitio muy lindo, era el andino de hoy en día, en que los chinos van a ver allá las niñas andino, nosotros las veíamos en Chapinero. La esquina de la calle 60 con 13 tenía, las 4 esquinas eran J. Glodman, Mora Hermanos, el Teatro Aladino y Discos Cuca. Era separado, Cuca, ¿cierto? Cuca. Se hablaba otra jerga, digamos así, en esa época. Yo la defiendo mucho, pero también comprendo que las cosas cambian y los muchachos, porque es que Bogotá ya no es de bogotanos. Acá se ha venido toda la gente de diferentes partes. Yo pienso que la ciudad podría ser mucho mejor, más educada, más saciada, más todo, porque no hay pertenencia por la ciudad. Usted va a Medellín y la gente cuida, tiene su cultura por su metro, por su cable, por la ciudad, la tienen linda como una tacita. Usted va a Cali, Barranquilla, que me dicen que está lindísima, ¿no? La gente quiere su ciudad, pero Bogotá no es de nadie. Bogotá es de todos, pero no es de nadie. Y entonces están entrando la gente que habla diferente a los bogotanos, y entonces se ha creado otro idioma supuestamente bogotano, que es mucho de lo que usted ha hecho, maestro Andrés. Muchas gracias, maestro. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y les queremos agradecer, Elvira, muchas gracias, y a todos, Carmen, ese cariño tan grande de ustedes. ¿Puedo decir una última cosa, sí, maestro? Claro. A mí me parece que las palabras, y repito, no están en el diccionario para morirse de inanición. Uno puede adoptar una palabra y evitar que no se muera de alguna manera. Y yo creo que hay muchas cosas, digamos, de ese bogotano de antaño que podemos seguir utilizando. Y yo creo que todavía es tiempo de hacerlo, y es más digno hablar de una calcomanía que de un sticker, por ejemplo, pienso yo. Y creo que todos nosotros podemos ejercer esa minúscula lucha, pero creo que es significativo. Sí, anoche hablaban de eso, del sticker, de las palabras como el forward centro, que cobraban el corner, ¿no? El goalkeeper, ¿no? La publicidad. Ya han metido una serie ¿Qué tal de el palabras? focus group y todo ese tipo de embelecos posmodernos que se han inventado, ¿no? El focus group,
sticker. Daniel Samper está escribiendo algo sobre eso. Está en un focus group investigando eso. Muchísimas gracias.